Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 y estamos conformados por Karina Ceseña Rodríguez, Pamela Enríquez Melendres, Marcelino Quintero Ayón y yo, Dana Paola Mariscal, y hoy les vamos a presentar el tema de estudio preanestésico. ¿Qué es un estudio preanestésico? Es una evaluación médica realizada por un anestesiólogo para conocer el estado de salud del paciente, identificar riesgos y planificar la anestesia más seguro para una intervención quirúrgica o un procedimiento de diagnóstico. Historia clínica. La historia clínica es muy importante en el estudio preanestésico porque nos permite conocer a fondo al paciente antes de aplicar cualquier anestesia. A través de ella identificamos si el paciente tiene enfermedades sistémicas como problemas cardíacos, respiratorios, renales o diabetes, que puede aumentar el riesgo de complicaciones. También nos ayuda a detectar alergias a medicamentos o antecedentes de reacciones adversas a anestésicos o vasoconstrictores. Además, con la historia clínica evaluamos el estado general de salud del paciente, si toma medicamentos, si tiene algún hábito, si ha tenido cirugías previas o presenta ansiedad. Con toda esta información podemos seleccionar el tipo de anestesia más seguro, decidir la dosis adecuada e incluso saber si podemos usar vasoconstrictores o si conviene evitarlos, como en pacientes hipertensos no controlados. Finalmente, no debemos olvidar que también tiene un valor legal y ético, ya que documenta todas las decisiones tomadas para garantizar la seguridad del paciente. En el primer apartado tenemos datos personales y motivo de consulta. Este apartado es punto de partida. Los datos personales permiten identificar al paciente de forma adecuada y relacionar la historia clínica con él. Además, el motivo de consulta orienta al profesional sobre el tipo de tratamiento que se realizará y, por lo tanto, sobre el nivel de anestesia que será necesario aplicar. No es lo mismo un procedimiento simple que una cirugía mayor. Conocer la razón de la visita ayuda a planear de manera más precisa el manejo de anestésico. Después tenemos el apartado de antecedentes médicos. Aquí se recopila toda la información sobre el estado de salud actual, pasado de un paciente. Su finalidad es identificar riesgos, prevenir complicaciones y orientar decisiones clínicas antes de realizar un procedimiento. Antecedentes cardiovasculares. Entre las enfermedades cardiovasculares, las más importantes son pues los infartos, la angina, hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca. Eso es de máxima importancia porque muchos anestésicos locales contienen vasoconstrictores como la epinefrina, que pueden elevar la presión arterial o alterar el ritmo cardíaco. Un paciente hipertenso no controlado, por ejemplo, puede presentar una crisis hipertensiva. En quienes han sufrido un infarto reciente, el riesgo de complicaciones graves aumenta considerablemente. Por eso en estos pacientes se debe limitar o evitar el uso de vasoconstrictores y tomar precauciones adicionales. Antecedentes respiratorios. Aquí las enfermedades más relevantes es el asma y el EPOC. Los pacientes asmáticos pueden presentar una crisis durante el procedimiento si no se toman precauciones. Además, algunos anestésicos o como los sulfitos presentes en los vasoconstrictores pueden actuar como desencadenantes. En los pacientes con EPOC, la depresión respiratoria o el estrés del procedimiento puede agravar la hipoxemia. Antecedentes endocrinos. Aquí las enfermedades más relevantes son la diabetes, el hipertiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Hablando de la diabetes, esta es fundamental porque un mal control glucémico aumenta el riesgo de infecciones, problemas de cicatrización y complicaciones sistémicas como la hipoglucemia durante el procedimiento. En el hipertiroidismo no controlado, el uso de adrenalina puede desencadenar crisis hipertensiva o arritmias. Por su parte, la insuficiencia suprarrenal puede provocar crisis suprarrenales en situaciones de estrés quirúrgico, si el paciente no ha recibido la suplementación adecuada de corticoides. Antecedentes endocrinos. Aquí las enfermedades más relevantes son la diabetes, el hipertiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Hablando de la diabetes, esta es fundamental porque un mal control glucémico aumenta el riesgo de infecciones, problemas de cicatrización y complicaciones sistémicas como la hipoglucemia durante el procedimiento.
En el hipertiroidismo no controlado, el uso de adrenalina puede desencadenar crisis hipertensiva o arritmias. Por su parte, la insuficiencia suprarrenal puede provocar crisis suprarrenales en situaciones de estrés quirúrgico, si el paciente no ha recibido la suplementación adecuada de corticoides. Después tenemos las alergias. Las alergias es de gran importancia porque constituyen un aspecto fundamental en el estudio preanestésico, ya que permiten prevenir reacciones adversas que pueden ir desde manifestaciones leves como una urticaria hasta cuadros graves como la anafilaxia, los cuales ponen en riesgo la vida del paciente. Identificar los antecedentes de alergia a anestésicos locales, sulfitos, látex o medicamentos es crucial para seleccionar alternativas seguras y planear medidas preventivas. En particular, los sulfitos usados como conservadores en soluciones con vasoconstrictor pueden ser desencadenantes importantes en pacientes sensibles. Antecedentes odontológicos. Los antecedentes odontológicos son muy importantes porque nos ayudan a anticipar cómo responderá el paciente a la anestesia. Si el paciente ya ha tenido experiencias previas con anestesia, podemos prever si habrá dificultades para lograr un buen efecto. Cuando en el pasado hubo fallos anestésicos, eso nos puede indicar la existencia de variantes anatómicas o incluso cierta resistencia al fármaco. También es fundamental preguntar si el paciente presentó reacciones adversas como mareo, síncope o alergias, ya que esta información nos permite evitar que se repita la misma situación. Por último, debemos considerar la ansiedad. Un paciente muy ansioso puede reaccionar de manera exagerada, presentar hiperventilación, taquicardia. Conocer los antecedentes odontológicos nos ayuda a planear mejor la anestesia, a prevenir complicaciones y a brindar un procedimiento más seguro y confortable para el paciente. Como último antecedente tenemos los trastornos hematológicos. Estos trastornos condicionan el riesgo de sangrado excesivo durante y después de la cirugía, si es el caso. En pacientes anticoagulados, es necesario conocer el tipo de fármaco, la dosis y los valores de coagulación para planear el procedimiento y valorar si es necesario un ajuste médico previo. Medicamentos en uso. Saber qué fármacos consume el paciente de manera habitual es esencial porque pueden tener interacciones peligrosas con anestésicos o vasoconstrictores. E igual tenemos que tener en cuenta que cuando se pregunte tenemos que anotar la marca y el nombre del fármaco, así como sus dosis. Entre los fármacos más importantes o que pueden causar mayores reacciones peligrosas pueden ser los antihipertensivos y antirrítmicos, que estos pueden potenciar o alterar la acción cardiovascular de la adrenalina. Después tenemos los anticoagulantes, que estos incrementan el riesgo de hemorragia. Es necesario conocer el control del INR y valorar medidas preventivas. También entran los hipoglucemiantes. En pacientes diabéticos, el estrés del procedimiento o un ayuno prolongado puede causar hipoglucemia. Antidepresivos tricíclicos. Tiene interacciones con vasoconstrictores como la adrenalina, aumentando el riesgo de arritmias. Y por último tenemos los betabloqueadores, que combinados con epinefrina pueden producir hipertensión severa o bradicardia refleja. Hábitos. Conocer los hábitos permite planear el anestésico y prevenir complicaciones graves, ya que si se tiene un hábito del uso del tabaco, este reduce el oxígeno en tejidos y dificulta la cicatrización y aumenta los riesgos postoperatorios. El uso de alcohol afecta la función hepática, compromete la metabolización de anestésicos y pueden potenciar la depresión del sistema nervioso central. El uso de drogas como es la cocaína o anfetaminas lleva un riesgo elevado que combinadas con anestésicos con vasoconstrictores puede causar arritmias graves, hipertensión o un infarto o un paro cardíaco. Por eso es muy importante preguntarle al paciente si tiene alguno de estos hábitos. Bueno, yo soy su compañero Marcelino Quintero Ayón y hoy les voy a presentar examen físico básico, signos vitales.
Los signos vitales son mediciones de la función corporales más básicas: temperatura, frecuencia, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial. Se denominan vitales porque indican el estado de salud general de un paciente, reflejan el funcionamiento de órganos esenciales y son el primer paso en cualquier evaluación clínica. Tenemos la presión arterial, que mide la fuerza con la que la sangre puja contra las paredes de las arterias. Podemos medirlo con un esfigmomanómetro. Tenemos la frecuencia cardíaca, que mide el número de latidos del corazón por minutos, que se puede utilizar un estetoscopio o una palpación de pulso. La frecuencia cardíaca, la frecuencia de respiración, que mide el número de respiración por minuto, que se puede medir con una observación del movimiento torácico durante 1 minuto. La saturación del oxígeno, que mide el porcentaje de oxígeno unido a la hemoglobina de la sangre, que se puede utilizar un instrumento de oxígeno de pulso. Exploración general. Puede referirse a un chequeo médico para evaluar el estado de salud general o a la inspección inicial de un paciente durante un examen físico, que incluye observar la postura, el estado de ánimo y las constantes vitales. También puede implicar la exploración de datos en un contexto científico o de análisis para extraer información útil de un conjunto de datos. La exploración general se evalúa el estado de conciencia del paciente, que evalúa el nivel de alerta, orientación y respuesta a estímulos. La apariencia general, que evalúa el aspecto físico global del paciente. El peso, la talla, que es la estatura, la unidad de centímetro en centímetros o metros. Valoración de ansiedad. El nivel de ansiedad se mide a través de una evaluación clínica realizada por un profesional de la salud mental, utilizando cuestionarios y escalas de autoevaluación como el inventario de ansiedad de Beck-Bay o el GAD-7 para identificar y cuantificar los síntomas. Estas herramientas evalúan aspectos como la preocupación, la tensión, la sudoración, las palpitaciones y el pánico, y son administradas para realizar un diagnóstico y monitorear la intensidad del trastorno de ansiedad. El profesional realiza una entrevista para hablar sobre los pensamientos y sentimientos y comportamientos del paciente, identificando síntomas y complicaciones. El paciente completa cuestionarios diseñados para evaluar la intención de sus síntomas. Algunos de los conocidos son como el cuestionario indirecto. El interrogatorio debe hacerse en ambiente tranquilo, con empatía y sin juicios. Por ejemplo, preguntas cómo ha estado su estado de ánimo últimamente, ha sentido nerviosismo, tensión o preocupación excesiva por cosas que antes no le afectaban, o unas preguntas más específicas: ¿con qué frecuencia siente que no puede controlar sus preocupaciones? ¿Ha tenido problemas para dormir por estar pensando en cosas que le preocupan? Etcétera, etcétera. La clasificación ASA, por sus siglas en inglés, la Sociedad Americana de Anestesiólogos, es un sistema que evalúa el estado físico y el riesgo médico del paciente antes de un tratamiento, especialmente de uno que requiera anestesia. Esta clasificación ayuda a los dentistas a prever complicaciones y adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente. En la clasificación de ASA 1 tenemos que es un paciente que se define como normal y sano. Tras revisar la información disponible, el odontólogo determina que el corazón, pulmones, hígado, riñones y el sistema nervioso central se encuentran sanos y que la presión arterial es inferior a 140/90 milímetros de mercurio. El paciente no presenta una fobia excesiva y es menor de 60 años.
El paciente de esta categoría es un candidato excelente para someterse a una intervención quirúrgica o a un tratamiento dental electivo, con un riesgo mínimo de sufrir una reacción médica adversa durante el tratamiento. En la clasificación de ASA 2 tenemos a los pacientes que padecen una enfermedad sistémica leve o son pacientes sanos que presentan miedo y ansiedad extrema hacia la odontología o tienen más de 60 años. Estos pacientes por lo general toleran algo peor el estrés que los pacientes de la categoría de ASA 1, sin embargo presentan un riesgo mínimo ante un tratamiento dental. Una clasificación de ASA 2 representa una luz amarilla para el odontólogo, por lo que se debe de proceder con precaución, y el tratamiento dental electivo es posible con un aumento del riesgo mínimo para el paciente durante el tratamiento. Sin embargo, el odontólogo puede considerar alguna modificación del mismo. En la clasificación de ASA 3 tenemos a los pacientes que sufren una enfermedad sistémica grave que limita su actividad, pero no lo incapacita. Estos pacientes no muestran en reposo signos o síntomas de dificultad, como lo son fatiga excesiva, falta de aliento o dolor torácico. Sin embargo, ante una situación de estrés fisiológico o psicológico, aparecen dichos síntomas. De modo similar a la categoría ASA 2, en los pacientes de la categoría ASA 3, el odontólogo debe actuar con precaución. El tratamiento dental electivo no está contraindicado, aunque el paciente presenta un mayor riesgo durante el mismo. El odontólogo debe de considerar seriamente emplear modificaciones en el tratamiento. Ahora tenemos la clasificación de ASA 4, en la cual los pacientes de esta categoría sufren una enfermedad sistémica invalidante que supone una amenaza vital constante. Los pacientes de este grupo sufren patologías médicas de mayor importancia que el tratamiento dental programado. El odontólogo debe retrasar el tratamiento dental electivo hasta que el estado físico del paciente haya mejorado al menos hasta la categoría de ASA 3. El paciente de la categoría de ASA 4 presenta signos y síntomas clínicos de la enfermedad en reposo. Esta categoría representa una luz roja, una advertencia de que el riesgo que supone el tratamiento es demasiado alto como para permitir el tratamiento electivo. En caso de una urgencia dental como un cuadro de infección o dolor, se debe de tratar el paciente de modo conservador en la consulta hasta que mejore la patología médica. En la clasificación de ASA 5 pertenecen los pacientes moribundos en los que la expectativa de vida es menor de 24 horas sin intervención. Los pacientes de esta categoría casi siempre se encuentran hospitalizados y sufren enfermedades terminales. En muchos centros, estos pacientes no son reanimados y sufren una parada cardíaca o respiratoria. En estos casos, el tratamiento dental está contraindicado. Sin embargo, puede ser necesario instaurar un tratamiento urgente con fines paliativos, es decir, alivio del dolor o de la infección. Esta categoría representa una luz roja al tratamiento dental. Por último, tenemos la clasificación de ASA 6, que son los pacientes con muerte cerebral, los cuales son candidatos para donar sus órganos una vez sean removidos. Factores de riesgo relevantes en la odontología. Es muy importante identificar por qué pueden poner en peligro la salud del paciente durante los tratamientos dentales, especialmente cuando se usan anestésicos locales. Factores cardiovasculares. Los vasoconstrictores como la adrenalina en anestésicos pueden aumentar el riesgo en algunos pacientes. Por ejemplo, en personas con hipertensión, angina o infarto reciente. Se recomienda usar una dosis reducida de adrenalina para evitar complicaciones. Factores respiratorios. En pacientes con asma se debe tener cuidado con los sulfitos presentes en los cárpules con adrenalina, ya que pueden provocar crisis asmáticas. Factores endocrinos. En pacientes con diabetes, la adrenalina puede alterar los niveles de glucosa en sangre, y en pacientes con hipertiroidismo no controlado existe el riesgo de una crisis tiroidea, que es una emergencia médica grave. Factores neurológicos. En pacientes con epilepsia, algunos anestésicos pueden disminuir el umbral convulsivo, lo que facilita la aparición de una crisis epiléptica. Factores alérgicos. Aunque las alergias a los anestésicos tipo éster son poco comunes, sí son más frecuentes las alergias a los sulfitos, por lo que debemos estar atentos.
Ansiedad extrema. La ansiedad intensa puede elevar el riesgo cardiovascular. Esto ocurre porque el estrés libera catecolaminas internas, lo que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Consideraciones finales. Posponer tratamiento por condiciones médicas descompensadas. Posponer un tratamiento médico es una decisión delicada que debe tomarse únicamente en diálogo con el médico, evaluando si la condición lo permite y si las consecuencias de la suspensión o el retraso no son graves o incluso mortales. La decisión de posponer un tratamiento puede estar relacionada con efectos secundarios, preocupación por los costos o creencias de que el tratamiento no está funcionando. Pero siempre debe ser el profesional de la salud que determine la viabilidad de un retraso o la búsqueda de alternativas. Como la condición médica descompensada. Una condición médica descompensada es aquella en la que la enfermedad crónica no está bajo control o el paciente presenta una agudización de su estado. Por ejemplo, enfermedades de hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma bronquial, insuficiencia cardíaca, infección sistémica o trastorno de coagulación. Consideraciones finales. Necesidad de preocupaciones adicionales en pacientes con condiciones médicas de riesgo. Los pacientes con condiciones médicas de riesgo requieren preocupaciones adicionales, principalmente mediante la aplicación de preocupaciones basadas como por ejemplo aspirar previa al depositar el anestésico, porque para evitar inyección intravascular accidentalmente, especialmente al usar anestésicos con vasoconstrictores. Monitorea de la presión arterial, porque muchos pacientes no saben que son hipertensos o pueden tener picos por el estrés. Sedación ansiolítica ligera, porque la ansiedad puede desencadenar crisis hipertensiva, arritmias, lipotimias o síncopes. Uso y concentración del vasoconstrictor en anestesias locales. La concentración vasoconstrictor se refiere a la cantidad de una sustancia como la epinefrina que se añade a un anestésico local, generalmente para contraer los vasos sanguíneos. Esto prolonga la duración del efecto del anestésico, reduce su absorción hacia el torrente sanguíneo y mejora la visualización del campo quirúrgico. Las concentraciones comunes en odontología son una unidad cada 100.000 unidades o una unidad de epinefrina cada 200.000 unidades de solución, donde el primer número indica la cantidad de sustancia vasoconstrictora y en proporción a la solución anestésica. Al contraer los vasos sanguíneos, la vasoconstricción limita el flujo de sangre en el área, lo que hace que el anestésico permanezca en el tejido por más tiempo y su efecto dure más. Reducen la cantidad de anestésico que llega a la circulación sistémica, lo que disminuye el riesgo de toxicidad sistémica. Al disminuir el flujo sanguíneo, reduce la hinchazón y el sangrado en el sitio de la inyección, lo que permite al profesional ver mejor en el área donde está trabajando.